El próximo 11 de febrero se conmemoran los 152 años de la proclamación de la Primera República por las Cortes Españolas. El politólogo y divulgador histórico Javier Santamarta ha entrado en este periodo con el título "Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República" y ya va por su segunda edición. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Y para ser más concretos, me dices que son tres las ediciones, sino porque además ya también hay formato incluso ya de bolsillo, o sea que con lo cual quiere decirse que el libro pues se ha ido vendiendo bien. Y eso que es un libro sobre un periodo raro, que de primeras no entusiasma. O sea, querer comprar un libro sobre la Primera República, ¿por qué? Eso me pregunto yo, porque de entrada es verdad que choca. Sí. ¿Por qué decides escribir un libro sobre este tema, sobre la Primera República? Claro, el siglo XIX es muy apasionante. El siglo XIX, además, en general está muy mal estudiado. Le ponemos todos los males del mundo mundial. El siglo XIX es el momento de cambio, pero en todo el mundo. O sea, el siglo XIX español sí es malo, el siglo, por ejemplo, en Francia, el XIX es una locura. O sea, tienen genocidios, revoluciones, cambian tres dinastías, repúblicas, el presidente de la república se convierte en emperador. O sea, es una auténtica locura, se meten en guerra con Prusia. Está ocurriendo también muchísimas cosas en las que va a ser Italia, bueno, el Japón-Meiji, la guerra de secesión en Estados Unidos. El XIX es apasionante y en España es muy apasionante, pero es verdad que lo empezamos muy tocado por la guerra de 1808, la guerra contra el francés, y luego va a venir una serie de cosas que yo creo que es fundamental para entender lo que somos. Y hay un momento de la historia en que la dinastía Borbón pues se ve efectivamente muy atacada por la corrupción que ha habido, por aspectos e incluso por parte de los propios monárquicos. Hay unas guerras, incluso las carlistas, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo si son dos o si son tres. Y claro, va a ocurrir el derrocamiento de la reina Isabel y un periodo que se llama el sexenio revolucionario o democrático, en donde en 3 periodos de 2 años ocurren cosas que, como una regencia por parte de un general, una nueva dinastía, que es la de Amadeo de Saboya, que es la primera, además, que va a ser, por decirlo así, democrática en cuanto que la elige el Parlamento, lo cual tampoco tenía que ser una cosa muy rara, ya que los reyes en España son proclamados por las Cortes. El propio Felipe VI lo es, una vez que ha jurado la Constitución, pero aquí no se corona a nadie. Pero Amadeo, bueno, el desastre que venía, que claro, esto no venía de un momento a otro, literalmente se marcha, o sea, dice sono paci questi español, o sea, no acaba de entender ni a los españoles, se toma una grapa y literalmente se va, o sea, y de pronto las Cortes se encuentran sin rey, unas Cortes monárquicas, que son las que proclaman la República, haciendo una extraña ilegalidad, por decirlo de alguna manera, ya que se constituye en Asamblea Nacional, lo cual estaba prohibido por la Constitución que tenían, y de pronto, del día a la mañana, aparecemos republicanos. Y son 2 años muy apasionantes y, desgraciadamente, muy poco estudiados. Eso te iba a preguntar, son 2 años apasionantes, como dices tú, que lo conoces bien el periodo, y por otra parte, es muy desconocida esta época. Dices tú que, por ejemplo, en tus presentaciones, cuando presentas este libro, pues que incluso el público te dice, es que verdaderamente no tenemos ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué es tan desconocida esta etapa? En general, la historia de España es muy desconocida porque es demasiado densa, pasan muchísimas cosas. O sea, somos muy intensos. Somos ¿verdad? muy intensos en muchas cosas. Entonces es como igual, cuando se estudia lo de América, se llega a América, conquistamos todos, y luego ¿qué pasa? No, que ya nos vamos o nos echan. Oiga, y entre medias, ¿qué ha pasado? Los virreinatos, eso no se estudia tampoco. Pero ¿y qué ha pasado en el siglo XVIII? El siglo XVIII también es muy curioso, porque hay gente que piensa que es de decadencia, y es todo lo contrario, es un momento de cambio, es cierto, y con un periodo que va a llegar hasta 3 siglos y medio, que eso no hay imperio ni cuerpo que lo aguante. Claro, y es que a lo mejor también necesitamos divulgadores que mezclen sí, la ironía, el humor, como dices tú, con el rigor, yo creo que sí, como lo haces tú, porque si no, verdaderamente, ante una historia tan densa, a veces es muy difícil estudiarla. Sí, no. Estudiarla y entenderla. Es que al final la historia acaba siendo fechas, momentos y tal, Figueras, Salmerón, Picas, y diciendo ya. Y te acabas perdiendo, al final te acabas perdiendo. Y acabas odiándola. O sea, yo entiendo que la historia se ha hecho odiosa, por una cosa de echarle codos y nada más. Y tú para eso tiras, por ejemplo, precisamente para hacerla atractiva, todo lo contrario, como decía antes, de ironía
humor y sobre todo también no puede faltar rigor. Ah, no, por supuesto. Ahí están todas la bibliografía que se ha utilizado, en fin, los diarios de sesiones, e incluso está revisado precisamente por un doctor en historia que es especialista en el siglo XIX y que me la ha revisado para que efectivamente, oye, pues, cualquiera puede cometer un error y claro, divulgar es algo que cualquier persona, que a lo mejor no le interese este tema, pero que no tenga una base sobre efectivamente lo que es el siglo XIX, cómo ponerle en valor este periodo y que saque unas conclusiones, pues la verdad es el libro que para mí particularmente me ha costado más. Yo estuve 3 años preparando y además me veía diciendo, pero ¿cómo explico esta locura? O sea, y además debe ser muy difícil, veo que el libro no tiene muchas páginas, no. Debe ser muy difícil resumir y condensar todo es que creo este que eso, periodo, sí, porque ¿no? en el fondo yo creo que si nos ponemos a 800 páginas lo hacemos todos. Porque pues esto sí. es como lo de decir, dice, oiga, decían, ¿cuándo te gusta hacer un discurso y tal? Pues hombre, un discurso depende de cuánto, de 1 hora, pues puedo hacerlo durante un tiempo, o de, no sé, pues un brindis a lo mejor, hombre, eso me va a costar más. Y si tiene usted toda la mañana, no, yo puedo empezar ahora mismo a hablar, ¿no? Ponerte a escribir y hacer 800 páginas, 1000 páginas, ahí puedes meter todo, no hay ningún problema. ¿Y tiras de anécdotas, Javier, en el libro? Tiro anécdotas, tiro de curiosidades, tiro incluso hasta para hacer un poco que la gente se dé cuenta de lo relacionado que estamos con la historia. Hay un capítulo que los personajes, ¿quiénes son? El Callejero de Madrid. El Callejero de Madrid, que se encuentra luego, evidentemente, en toda España, de muchos nombres que los tenemos ahí, pero que no nos damos cuenta diciendo, que Manuel Becerra... que este es un personaje, sí, y el doctor Esquerdo, también estuvo, sí, no, y Francisco Silvela, pues es la continuación. Fíjate, estamos situados justo claro, en ese callejero, que se queda son personajes callejero de la Primera República, pero han pasado de lado. Entonces yo creo que la anécdota, la curiosidad, le lleva a una persona al que, oye, pues tengo ganas de saber más sobre lo que pasó, pues eso, a lo mejor con la Revolución Cantonal o en otro lugar, bueno, pues entonces yo le doy las pautas pues para poder continuar, porque efectivamente la divulgación es eso, crear curiosidad, que la gente tenga una... Oye, que no, yo me quedo aquí, mira, ya he disfrutado, ya me he dado cuenta de que oficialmente ni siquiera había presidentes de la República, porque como nunca hubo constitución, tampoco se le llamaba presidente de la República, pero es que no había ni siquiera ni una constitución, con lo cual eran presidentes del Consejo. Una cosa un poquito de loco todo, pero es un periodo de verdad muy intenso, pero muy curioso también. Bueno, pues Javier Santamarta, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal 24 Horas, y nada, estaremos leyendo esa parte de la historia que es más desconocida para la mayoría de la gente. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Casi una década de trabajo ha llevado a los arqueólogos Jean-Gerard Gors y Germán Rodríguez a descubrir el gran potencial que escondía la ciudad romana de Regina. Sin excavar el yacimiento actual, han localizado 130 villas de toda índole. Residenciales que tenemos cerca de aquí, villas de explotación agrícola, que son las que tenemos todo lo que compone el alrededor de la ciudad, y luego villas mineras. Villas que se dedican a la explotación de los minerales, dado que es el elemento más importante del que goza la ciudad. Regina prosperó gracias a su actividad minera y a la riqueza de sus tierras, pero la ciudad también se encontraba en una situación estratégica. La ruta más importante que comunicaban el Valle del Guadalquivir con el Valle del Guadiana pasa por aquí. Entonces, este es un núcleo importante. Destaca el complejo militar del Pedrosillo, uno de los mejores conservados de la península ibérica, según los investigadores. Para mí el mejor, porque parece que se ha fosilizado en el tiempo. Cuando viene la caballería, entra en un embudo, no tiene salida y tiene un obstáculo, que son los títulas, que si no los salvan se le parten la pata a los caballos. El origen de la ciudad se sitúa en el Cerro de las Nieves, el actual castillo de Regina, pero finalmente los romanos establecieron sus templos, termas y comercio en lo llano, destacando su teatro. Es una obra donde se ve claramente que no ha sido terminada, por cuestiones que nosotros planteamos como económicas. Además, señala que los romanos podrían haber utilizado este recinto para celebrar juegos de gladiadores por la posible existencia de un templo dedicado a la diosa Némesis. Descubrimientos que confirman la relevancia de Regina y que recogen en su libro Regina y su territorio.